Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Dentro de la presente clase nosotros vamos a analizar y a estudiar a otra de las culturas sumamente importantes conocida como China. ¿Sí? Nosotros recordemos que en la anterior clase habíamos acabado de estudiar a la cultura mesopotámica, dentro de todos sus aspectos del ámbito político, social, cultural, y que prácticamente desarrolla sus características propias en beneficio también de las sociedades actuales. China es otra de las culturas de bastante relevancia dentro de lo que nosotros conocemos actualmente como sociedad, dentro de lo que nosotros conocemos como cultura. ¿Por qué? Porque directamente China ha desarrollado muchos de los aspectos importantes para nosotros poder posicionarnos como una cultura estable en la actualidad. Quizá ustedes en algún momento digan, pero China está al otro lado del mundo, ¿qué tiene que ver directamente con nuestra cultura? Tiene que ver muchísimo porque muchas de las cosas que nosotros utilizamos actualmente, muchos de los elementos con los cuales nosotros desarrollamos muchas de las actividades, tienen un origen directo a la cultura china. Recordemos que, por ejemplo, Mesopotamia es una cultura, una civilización bastante desarrollada, agricultora, pero que como tal la civilización nativa ya no existe. En este caso, China todavía existe. Sí, su característica propia, su característica innata todavía se mantiene latente en la actualidad. Principalmente nosotros debemos entender que China significa país de en medio. ¿Sí? Este es el nombre con el que nosotros conocemos a la cultura china. Es un extenso país que se encuentra en el centro este de Asia. Por el norte limita con Mongolia y el desierto de Gobi. Por el sur con Indochina. Al este se encuentra el Mar Amarillo y el Océano Pacífico y al oeste se encuentra el Tíbet. Sí, prácticamente esta es la estructura, este es el espacio geográfico en el cual se encuentra ubicado China. A su vez también el origen racial de los chinos está en grupos procedentes de Asia Central y Mongolia. Nosotros conocemos las características físicas de China, ¿no es cierto? Lo primero que se nos viene a la mente son los ojos rasgados, quizá personas generalmente pequeñas, tampoco son tan altos, de una contextura delgada, que tienen quizá también muchos de ellos una con textura bastante diferente a la que es de un latino, por ejemplo. Un latino se caracteriza por ser mucho más quizá voluptuoso, robusto. En este caso, la cultura, las características de China son diferentes. Pero todo esto viene procedente de Asia Central y de Mongolia, porque son las características que desarrollaron a partir de la mezcla de estas características culturales, ¿sí? De estos grupos, de estas civilizaciones que crearon a lo que hoy nosotros conocemos como China. A su vez, también el territorio chino ha sido agrícola por excelencia. Esta es una palabra sumamente importante, por excelencia. ¿Por qué? Porque quiere decir que directamente las actividades que se realizan en la tierra son de suma importancia y aparte que se desarrollan como la actividad económica principal, se las hace de la mejor forma posible. No en vano, China es una de las grandes potencias económicas a nivel mundial, por eso es una potencia. Sí, debido al desarrollo que tienen como cultura, debido a la evolución que tienen como sociedad, al avance que han logrado tener en sus entornos, en sus espacios, con sus lineamientos y que prácticamente
obtienen cierto tipo de beneficios a partir de su disciplina. China se caracteriza por ser una sociedad sumamente disciplinada, una sociedad que se basa en el conocimiento, en el estudio, en la evolución. Todo lo que nosotros conocemos como China actualmente no es que fue de la noche a la mañana, viene desde sus inicios, desde su evolución, desde la característica propia de sus conocimientos natos, de su inteligencia, del desarrollo que le dan a su inteligencia, de cómo utilizan también sus características propias, sus conocimientos, su entorno, para poder convertirlos en elementos que les permitan hacer la vida un poco más sencilla. Y en este caso, no solamente para ellos como sociedad, sino a nivel mundial, porque nosotros nos hemos visto beneficiados por muchos de los inventos que esta cultura ha realizado, por muchas de las creaciones que esta cultura ha hecho. Y directamente han sido enfocadas en una producción a nivel mundial. Generalmente se le cree que no se le cree, es una sociedad excelentemente agrícola debido a que cuenta con importantes ríos, el Huanghe, el Yangtze-kiang y el Sikiang, que son ríos que permiten que la tierra sea bastante fértil. Y al ser una tierra fértil, ¿qué es lo que provoca? Pues una evolución agrícola bastante fuerte. De igual manera, los vientos y las lluvias que mantiene dentro de este territorio hacen que la tierra se fomente, en la tierra se fomente la inundación. De igual manera, este tipo de clima ha creado condiciones idóneas para el cultivo de arroz y de otros cereales y verduras que directamente propician una producción bastante fuerte y bastante buena dentro del ámbito agricultor y que prácticamente esto desarrolla el ámbito económico en su máximo esplendor. En este contexto, varios pequeños estados culturalmente similares con frecuencia entraban en guerra. ¿Y por qué lo hacían? Porque tenían la intención de dominar a las zonas, debido a que eran zonas sumamente productivas, zonas con grandes extensiones de tierra, de una, como les digo, de unas características agrícolas importantes. Entonces, lógicamente, a los pequeños estados les interesaba tener poder, les interesaba que la agricultura o que el beneficio de la tierra sea también para ellos. Y constantemente existían bastantes guerras internas por los territorios, ¿sí? Y es por ello que también enfrentaban enemigos externos, todo esto más lejanos. ¿Y por qué era que China se consolidó como un escenario que atraía a muchos conquistadores? Principalmente por la riqueza que el territorio promulgaba. Aquí se aliaron a finales del segundo milenio antes de Cristo y dan origen al Imperio Chino y a su primera dinastía, ¿sí? La dinastía conocida como Shang, que es la que crea la primera civilización china y en base a la cual se dan diferentes desarrollos, se toman en cuenta diferentes evoluciones y diferentes avances en la sociedad. Pero para ir empezando, por favor, vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre los inventos de la antigua China y lógicamente cómo fueron utilizados y cómo son utilizados en beneficio de la sociedad actual, en beneficio de nuestra comunidad actual. Veamos, por favor, chicos. China. La zona en la que esta cultura es predominante abarca una amplia región geográfica con una gran variedad de costumbres y tradiciones entre pueblos, ciudades o provincias. Sus tierras se extienden desde el corazón del continente
desde el Tíbet hasta las costas del Pacífico. La cultura de China es una de las culturas más antiguas y complejas del mundo. Como sucedió en Mesopotamia y Egipto, la civilización china nació alrededor de un gran río, el río Amarillo, que dio albergue a muchos pueblos y comunidades agrícolas alrededor del 5000 a.C. Su historia escrita se remonta a la dinastía Shang, hace más de 3000 años. La civilización china fue una gran desconocida para Occidente hasta que los primeros viajeros europeos como Marco Polo o Ruy Fernández de Clavijo viajaron por primera vez a Oriente trayendo noticias de una civilización mucho más avanzada en muchísimos aspectos que la europea del momento. Muchos de los inventos atribuidos inicialmente a Occidente se habían descubierto siglos antes en China. Vamos a ver algunos de ellos. Las cometas. Las cometas, que ahora nos parecen un juego para niños, se cree que fueron inventadas por el filósofo Mao Tse en el siglo V a.C. Algunas de las más antiguas fueron usadas por el ejército utilizándolas para determinar la distancia hasta el campamento enemigo, transportar pólvora de un lado a otro o lanzar información. Vamos, como los drones de ahora. Tenían formas de halcones para engañar al enemigo, pero también las utilizaban para otras cosas, como por ejemplo pescar. Las cometas llevaron a otro invento, el ala delta. Siguiendo el principio de las cometas, allá en el siglo VI fueron capaces de reproducir cometas lo suficientemente grandes, aerodinámicas y livianas para ser capaces de llevar a una persona por los cielos con la fuerza del viento. En el año 550 a.C., un emperador que, la verdad, debía de estar un poco loco, empleaba reclusos para atarlos en cometas y que volaran. Uno de ellos llegó a volar casi 3 kilómetros. En el siglo XIX se estudiaron las cometas para crear los primeros aeroplanos. La pólvora. Su invención data del siglo IX de nuestra era. Dicen que se encontró experimentando para lograr el elixir de la inmortalidad, experimentando con una mezcla de nitrato de potasio, carbón y azufre. Se empezó a usar en petardos, fuegos artificiales y bengalas para señalizar, pero pronto se utilizó como arma de guerra, creando también los primeros cañones de bambú. A la pólvora se la llamaba la medicina de fuego. La brújula. Nació el 450 a.C. Utilizaban un cucharón hecho de magnetita que se ponía sobre un círculo pulido. Este, a su vez, estaba sobre un cuadrado de madera. El cuadrado representaba la tierra, el círculo el cielo y el cucharón la osa mayor. El sismógrafo. En el año 132 después de Cristo, San Heng, gran científico, descubrió un método para detectar terremotos. Consistía en una máquina que era capaz de detectar la dirección en la que estaba habiendo un terremoto, aunque no se sintieran temblores. Se trataba de una gran vasija de bronce con 9 dragones incrustados en su parte exterior y que miraban hacia abajo hacia 9 sapos, espaciados de forma equidistante. Dentro de esta vasija había una especie de péndulo que oscilaba con los movimientos telúricos y mediante una pequeña bola que se soltaba desde su interior se podía saber hacia dónde era el epicentro. La bola salía por uno de los dragones que la expulsaba dentro de la boca de uno de los sapos. Este sapo indicaba la dirección en la que se estaba produciendo el terremoto. La pasta. Ese plato que tanto os gusta y que creemos que inventaron los italianos, en realidad viene de los fideos chinos. Tenemos registros escritos desde el año 206 a.C. Se dice que fue Marco Polo a finales del siglo XIII el que llevó la pasta hasta Italia. El papel. Aunque en Egipto ya se conocía el papiro, los chinos fueron los primeros en aportar el método revolucionario de hacer papel. En el año 105, un inventor chino dio con un proceso que, usando una mezcla de pulpa de madera y agua, obtenía una pasta en cuya superficie se podía escribir, dejando de lado el uso de la seda o el bambú para dejar registros. Era un método muy similar al método actual. La imprenta. Siglos antes de que Gutenberg presentase su invento, en China ya utilizaban la silografía. En época Sui y Tang, entre los siglos VI y X, ya se encuentran textos budistas ilustrados por medio de silografías. Utilizaban planchas de madera con los textos que luego manchaban de tinta para que los caracteres pasaran al papel. Más tarde inventaron la imprenta de tipos móviles.
Tipos móviles en porcelana, lo que revolucionó la transmisión de mensajes. El papel moneda también lo inventaron ellos. Cuando en Europa era impensable, en China ya tenían billetes. La seda. Desde el año 2007 a.C. se fabrica en China. Cuentan que Li Tzu tomaba té debajo de unos árboles cuando de repente un capullo de gusano de seda cayó en su taza. Cuando intentó recuperar el capullo, empezó a tirar de un hilo y ese hilo no se acababa nunca, así que decidió cogerlo y tejerlo. Desde entonces a Li Tzu la llaman la diosa de la seda. La producción de la seda fue un secreto gubernamental hasta el año 300 después de Cristo, siendo condenado a muerte cualquiera que quisiera exportar gusanos de seda. La carretilla. Quizás usas carretillas para jardinería o las vistes en construcciones, pero los chinos crearon el primero de estos vehículos a tracción humana que cuentan con una sola rueda en su parte delantera. Estas primeras carretillas eran utilizadas para llevar objetos durante la guerra, allá por el siglo II, y se fueron perfeccionando con el tiempo, ganando muchas más funciones. Bueno, como veréis, la cultura china se adelantó en un montón de siglos a algunos de los inventos que creíamos que eran nuestros. Pero cuidado, hay muchísimos más. Os animamos a que sigáis investigando. Hasta luego, cuentistas. Algo importante que nos dice el video es cómo la cultura china logra tener esta evolución, logra estar avanzada a comparación de otras culturas de la época. Históricamente se conoce que la cultura europea era la que se adjudicaba los mayores inventos, la mayor evolución, la mayor tecnología, el mayor avance, pero en realidad China había estado muy adelantada a comparación de Europa, es decir, lo que Europa recién estaba intentando inventar o había inventado, China ya lo estaba utilizando hace mucho tiempo atrás. Y es por eso que esta sociedad se ha caracterizado y se ha consolidado tanto como una estructura colonial y sociedad y social directamente beneficiada por la inteligencia, beneficiada por la disciplina que tienen todos y cada uno de los pobladores de este sector. Cuando aparece la primera dinastía, se crea lo que es la civilización china. Existieron tres dinastías importantes en el inicio de esta cultura. La primera fue la dinastía Shang, que se da en el 2000 antes de Cristo, y esta se estableció en la ribera del río Huanghe y se le atribuye la invención de la escritura jeroglífica china. De igual manera, era un estado esclavista con comunidades agrarias dedicadas también a la caza, a la pesca y la ganadería. Algo importante de estas culturas es que trabajaban o se caracterizaban mucho por la esclavización. Sí, este tipo de actividades que actualmente nosotros sabemos que no son correctas, sabemos que por más que exista la malicia en la sociedad, se debe cumplir la normativa y la normativa las leyes se deben encargar de las personas que incumplen algún mandato o que incumplen la ley, pero como tal el esclavismo ya no se maneja en nuestra cotidianeidad. Ya es una actividad que se ha eliminado. ¿Por qué? Porque existen lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos que se encargan de velar por el bienestar de las personas, porque ningún derecho se vulnere. Todas las personas en el mundo entero tenemos deberes y también tenemos derechos, y estos derechos deben cumplirse a cabalidad. Nadie puede vulnerar nuestros derechos. Y en caso de que nuestros derechos sean vulnerados, pues entonces vienen normativas legales. Pero lógicamente, esto entendemos nosotros después de muchos años de evolución, después de muchos años quizá de explotación, de injusticias que estas sociedades tuvieron que vivir. Posterior a la dinastía Shang se encuentra la dinastía Zhou. Esta dinastía que se da en el año 1122 al 249 antes de Cristo. Sí, es decir, es una dinastía que abarcó el poder durante muchísimo tiempo.
Esta dinastía sometieron a los pueblos de la dinastía Shang, lograron la primera gran unificación con el rígido control de 36 provincias, el rígido control, es decir, que prácticamente era un gobierno totalmente autoritario, totalmente déspota, totalmente basado en la represión. ¿Sí? Esta dinastía estableció la esclavitud contraída por deudas o delitos cometidos. Fueron los Zhou quienes construyeron la Gran Muralla China para defenderse de los invasores extranjeros. Como les mencionaba anteriormente, el territorio era bastante próspero, ¿sí? Y esto llamaba la atención de muchos conquistadores que lo que buscaban era adueñarse del territorio por beneficio propio, ¿sí? Con la finalidad de poder tener un poderío económico mucho más fuerte del que ya lograban tener en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues siempre se procuraban no solamente esta sociedad, sino muchas de las sociedades se caracterizaron por estar en constante alerta, por estar constantemente pendientes de cuidar su territorio, de que no existan invasiones y de que directamente la tierra se encuentre protegida. Y por ello la dinastía Zhou es la que se adjudica la creación de la muralla china. Sí, cuando ustedes escuchen qué dinastía creó la muralla china, pues deben acordarse que fue la dinastía Zhou. Por otro lado, tenemos a la dinastía Han, que se da en el año 206 a.C. Esta ya fue una dinastía totalmente diferente a las otras dos que habían pasado en el poder. ¿Por qué? Principalmente porque esta dinastía configuró la nacionalidad china. Asimismo, se abocó a ejecutar obras civiles en beneficios del pueblo. Se fortalecieron las administraciones jurídica, económica y militar. Por otro lado, el transporte vivió un gran auge con la construcción de caminos, el establecimiento del Gran Camino de la Seda. Es decir, que ya la dinastía Han se encargó de procurar el bienestar del pueblo, ¿sí? De buscar que ya la sociedad trabajadora, los encargados de la tierra, los que producían el dinero, tengan un mejor estilo de vida. Pero lógicamente, en todos los espacios, en todas las eras, existe un buen momento y asimismo existen momentos negativos. En este caso, la decadencia de China inició hacia 2 siglos antes de Cristo, a raíz de dos eventos importantes. Uno fue la invasión de los hunos y la otra fue las grandes rebeliones campesinas producidas entre los años 184 y 17 antes de Cristo. Pero lógicamente, esto ya fue mucho después de estas dinastías. Ya vamos a ver posteriormente cómo estas dinastías hacían que prácticamente la ciudadanía se mantenga en paz. Vamos a ver, nos dice que el poder era ejercido por la sucesión familiar, o sea, por dinastía. Esto hizo que unas pocas familias se mantuvieran en el poder por siglos y que el gobierno fuese cada vez más centralizado en el monarca. Es decir, que directamente el poder se mantenía en una sola persona. Esta persona tomaba las decisiones, esta persona veía qué era lo bueno o lo malo para la sociedad. Pero, ¿por qué era que esta persona tomaba las decisiones? Porque el gobierno era teocrático. Esto quiere decir que el rey se consideraba representante de la divinidad en la tierra. Y esto es una característica que tienen muchas de las sociedades y muchas de las culturas que al consolidarse un rey o un líder, principalmente este se adjudica el rol de ser un intermediario entre los dioses y la sociedad y la tierra. Sí, prácticamente esto solo es una invención que hicieron con la finalidad de mantener apaciguada a la gente. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que gobernaban a los hombres de acuerdo con el modelo del gobierno de los dioses en el cielo. Por eso a los antiguos emperadores se les debía rendir obediencia y sumisión. Esto lógicamente, ¿qué provocaba? Que la ciudadanía, la sociedad se mantenga tranquila, se mantenga apaciguada,
que si existía algún abuso o alguna esclavización, pues nadie diga nada porque ellos decían es la forma de gobierno que hay en los cielos, es la forma de gobierno que los dioses mandan, entonces es una forma de gobierno que se debe respetar. Lógicamente, esta forma de pensamiento ya fue cambiando posteriormente con ya los hechos que causan el declive de la civilización china, en este caso 2 milenios antes de la llegada de Cristo, pero prácticamente se da porque ya la gente se va dando cuenta. En este caso, con este tipo de gobiernos, para poder gobernar cada vez más extensos territorios, los emperadores disponían de funcionarios pertenecientes a la aristocracia, es decir, personas también con poder político y económico, llamados mandarines, quienes dirigían la administración y la justicia. Sin embargo, la estructura estatal era tan rígida que los cambios se daban muy lentamente, es decir, que para que exista algún cambio en la sociedad, algún elemento relevante o importante, tenía que pasar mucho tiempo para que en serio se crea que la sociedad y la civilización china merecía algún cambio o merecía alguna transformación. Dentro de lo que es la organización social, a pesar de haber sido un pueblo dado al intercambio comercial, la sociedad china se caracterizó por ser muy celosa en el resguardo de las tradiciones y el honor de las instituciones. Esta tradición también fue una forma de mantener el respeto por el orden social de las clases, de modo que la clase dominante se mantuviera en el poder y el pueblo se dedicara a sus labores en el campo. Simple y sencillamente era la forma de dominar de los poderes políticos y de los poderes económicos y de estas grandes dinastías. ¿Por qué? Porque lógicamente promoviendo tradiciones, promoviendo pensamientos y culturas en las cuales las personas mantengan este tipo de creencias latentes, este tipo de tradiciones innatas, intactas, ¿qué es lo que provocaba? Que se respete, que nadie busque hacer mayor problema. ¿Por qué? Porque se debía respetar el espacio social en el que se había nacido y se debía respetar también la característica propia que ya había sido destinada para uno mismo. Además de soportar el mayor peso de la productividad del imperio, pues campesinos artesanos también pagaban los impuestos que sostenían el aparato gubernamental. Es decir, aparte de trabajar arduamente, aparte de tener incluso horarios laborales un poco explotadores, tenían que pagar grandes cantidades de impuestos que eran lógicamente pronunciados por parte de los monarcas. Los esclavos eran empleados como servidumbre y mano de obra para el Estado, para nadie más. El Estado era el que se beneficiaba del trabajo de la servidumbre. La célula de la sociedad china antigua era la familia, indistintamente de la clase social a la que perteneciera, donde se inculcaban el respeto y la veneración hacia los mayores. Asimismo, la mujer se dedicaba a las actividades domésticas y solo ayudaba en la agricultura en caso de ser necesario. Por otro lado, no, la mujer tenía que dedicarse a las labores del hogar. No tenía por qué intrometerse de cierta manera en otras actividades. La mujer era netamente dedicada a las labores del hogar. Y como ustedes pueden ver en la imagen, esta era la estructura de la sociedad china, ¿sí? En la cúspide se encontraba el emperador, quien era considerado el hijo del cielo y primer funcionario del imperio. Posterior a él se encuentra la nobleza, que incluía a la familia imperial, los terratenientes del imperio y los jefes imperiales. Después de ellos se encuentran los mandarines, otro espacio geográfico, otro espacio de las clases sociales con algún tipo de privilegio y algún tipo de poder. Además de dirigir a la administración e impartición de justicia, supervisaban las labores agrícolas, fijaban y recaudaban impuestos y emprendían obras de beneficio público. Supuestas obras de beneficio público, ¿por qué? Porque siempre lo que se buscaba era, de cierta manera, tratar de justificar el dinero, pero en realidad eran
netamente actividades que no beneficiaban en nada a la clase trabajadora. Posterior a ello se encuentran los comerciantes, campesinos y artesanos. Los comerciantes comerciaban tanto por rutas terrestres como por rutas fluviales. Por otro lado, los campesinos formaban la gran masa de la población, que eran explotados por las clases minoritarias y vivían prácticamente en calidad de esclavos y pagaban impuestos. Es decir, que aparte de ser la clase más trabajadora, clase de ser la parte que prácticamente movía la economía, tenían nada, no tenían nada de privilegios y pagaban grandes cantidades de impuestos. Y los artesanos eran los que elaboraban cerámica, pinturas y esculturas y también pagaban impuestos. Y lógicamente, y en la última parte de la estratificación social tenemos a los esclavos, que a esta clase ya pertenecían los prisioneros de guerra. Algo que nosotros también debemos tomar en cuenta es cómo está estructurada actualmente la política en China, ¿sí? Cuáles son sus principales lineamientos y qué tipo de referente tiene con la antigua China. Para ello, ya para ir terminando con nuestra clase, vamos a ver el siguiente video que nos habla de cómo se encuentra el sistema político chino en la actualidad. Veamos, por favor. Hola, gracias por conectarte a ver uno de mis videos una vez más. El día de hoy te traigo un tema nuevo y muy interesante porque hablaremos un poco sobre el sistema político de China, ya que como probablemente sabrás, China es un país socialista, pero su socialismo tiene características particulares que no encontraremos en ninguna otra parte del mundo. Vamos a conocerlo. La historia del socialismo en China comienza en 1914, pero el socialismo con características chinas fue presentado en 1979. Basado en una economía de mercado, este sistema ha permitido que China se abra al mundo. Y claro, es lo que ha propiciado el crecimiento económico del país asiático en las últimas décadas. Incluso hay una peculiaridad de este socialismo con características chinas que, contrario a otras naciones socialistas, en China está permitido el sector privado. Pero, aunque exista este sector, el gobierno sigue participando activamente dentro de la empresa, supervisando y también entregando subsidios, apoyos y créditos. Esto ha permitido que las empresas chinas tengan una alta competitividad en el mercado y es lo que ha llevado a empresas como Huawei o Lenovo a la cima. El mercado en China es completamente capitalista. Se podría decir que su socialismo se compone solo en las áreas de gobierno. Por ejemplo, en China, el gobierno es formado por los miembros del Partido Comunista y estos miembros son elegidos por la Asamblea Popular Nacional, considerado el órgano legislativo más poderoso en China, similar a los parlamentos de otras naciones. Y nunca ha votado en contra del Partido Comunista porque sus miembros pertenecen a este. Y aunque en Occidente esto podría verse mal, en China los ciudadanos están conformes. El socialismo ha ayudado a China a convertirse en una potencia mundial, de eso no hay duda. Y ojo, la tendencia en Occidente es analizar y pensar que existe una correlación entre el desarrollo económico y la democratización. Pero el socialismo ha llevado a China a convertirse en la nación con más poder adquisitivo del mundo. Y los ciudadanos lo saben. Según una encuesta realizada por la Universidad de Harvard en 2017, el 92% de la población china está satisfecha con el trabajo del gobierno. Y son los sectores más educados los que muestran un mayor grado de satisfacción. Actualmente el presidente de China, Xi Jinping, y aunque ya lleva casi 10 años en el poder, a los chinos les queda Xi Jinping para rato. Aunque fue elegido en 2013 y debería terminar su segundo mandato de 5 años en el 2023, hace unos años fue reelegido y se modificó una ley para que no hubiera límites de mandatos. Es decir, Xi Jinping podría gobernar durante el resto de su vida. Esto con el objetivo de que el presidente continuará trabajando en ambiciosos planes de futuro. Impresionante, ¿no?
China ha creado todo el modelo de gobierno basado en sus fortalezas y debilidades como país. Y vaya que le ha funcionado. Y aunque en esta parte del mundo todo esto nos podría parecer un poco raro, no podemos negar que este extraño modelo es lo que ha llevado a China a ser la potencia económica que es hoy. Pudilover. Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les dejo para que sigan a su siguiente hora. Muchas gracias.